Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Muñoz. Nos encontramos hoy en esta transmisión online desde, en mi caso, desde las oficinas de Sigurat. Hoy estaremos junto con el ingeniero Diego Besada compartiendo con ustedes este espacio y la información pues que conlleva este seminario, que es las mejoras en la eficiencia energética y uso de energías renovables. Estaremos con el ingeniero Diego Besada, que es ingeniero consultor, es especialista en instalaciones y eficiencia energética y actualmente pues es el director del máster que contamos en Sigurat de cálculo de instalaciones con BIM, y también pues es docente del máster BIM Manager que tenemos aquí en Sigurat. Estaremos aproximadamente una hora compartiendo esta información y bueno, les invitamos a que a través del apartado de preguntas nos confirmen que tienen audio y tienen video en estos momentos, que en la pantalla les sale la imagen de la presentación. Perfecto, ahí está Juan Felipe Holgado que nos confirma. Perfecto, Juan Felipe, muchas gracias. Y bueno, los que vayan allí llegando, les invito entonces a que se pongan ahí en contacto con nosotros. Vamos entonces a continuar con nuestra presentación. Saludamos al ingeniero Diego Besada. Ingeniero, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Hola a todos, buenos días, buenas tardes a todos los asistentes. Y bueno, pues esperemos que os sea de su agrado la presentación que vamos a hacer hoy. Y creo que, Sergio, nos vamos a esperar pues, algún minuto más o quieres que demos comienzo. No, iniciemos la presentación y continuamos. Antes que nada, si me pones la siguiente diapositiva que tenemos allí, invitarlos a todos los que están participando en estos momentos a que si están interesados en realizar nuestro máster, en cálculo y modelado BIM de instalaciones, hoy estamos otorgando unas condiciones especiales para el máster. Entonces les invitamos a que nos hagan llegar un correo electrónico con su nombre completo y su teléfono y el lugar, el país desde el que nos contactan, a sergio.munoz@e-sigurat.com. Ahí lo tienen en pantalla. Nos hacen llegar un correo si les interesa. Más adelante explicaremos un poco a fondo y estaremos hablando con el ingeniero Diego Besada lo que significa el máster. Es un máster 100% online, con las licencias temporales de los software durante todo el tiempo del máster. Y bueno, y hay sesiones como estas y muchas más durante todo el máster. A continuación, entonces, pues los dejo con el ingeniero Diego Besada, que les va a explicar el tema que tenemos hoy presente para el seminario. Y recuerden que a través del apartado de preguntas pueden ir escribiendo sus preguntas para al final, cuando tengamos el tiempo de preguntas, el ingeniero las resuelva. Ingeniero. Gracias, Sergio, por pasarme la palabra. Bien, pues antes de nada, saludaros a todos de nuevo, a los que os hayáis incorporado en estos últimos instantes. Y nada, simplemente lo que vamos a hacer hoy, básicamente, tenemos esta pequeña presentación para orientarnos. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente, ¿vale? Vamos primero a tratar el Real Decreto de subvenciones de proyectos, ¿de acuerdo? El RD 616 de 2017. En ese Real Decreto, pues bueno, que ha sido aprobado recientemente, lo que vamos a ver es todos los proyectos, digamos así, todos los proyectos que son subvencionables en función de las medidas de mejora o usos de energías renovables o otro tipo de incluso de actuaciones que se pueden llevar a esos proyectos, ¿de acuerdo? Y después vamos a ver cómo está eso, todo eso está íntimamente relacionado con la formación especializada que nosotros ofrecemos que llevamos ofreciendo desde hace años ya,
Y en este máster, pues el máster de instalaciones, bueno, conocido como cálculo y modelado BIM en instalaciones, lo que hacemos precisamente es formar y tratar muchos de esos campos que, por ejemplo, vienen en este Real Decreto. Quiero decir, este es uno de los Reales Decretos, otras veces se han publicado otras subvenciones, y lo que hacemos, digamos, que es formar para que el técnico pueda saber acogerse a este tipo de ayudas. Después veremos los perfiles que tenemos en Tigurat, que cursan con nosotros, que ya llevamos haciendo este máster, ya va por la 12ª, será la 12ª edición, que se inicia en noviembre de este año, el 8 de noviembre. Después veremos las competencias y habilidades, el profesorado, la metodología Tigurat, y después veremos al final unos ejemplos de cálculo de proyectos, o sea, cómo se pueden llevar a cabo esos proyectos con algunos de los software que nosotros damos durante el máster, relacionado totalmente con el Real Decreto 616 de 2017, ¿vale? De subvenciones de proyectos. Bien. Pues vamos a empezar primero por la parte teórica. En la parte que nos toca, en cuanto a eficiencia energética y uso de energías renovables, vemos que la Comunidad Europea ha destinado un fondo, un presupuesto de primera convocatoria de 336.053.612 euros, ¿vale? O sea, son muchos millones destinados a la rehabilitación energética y uso de energías renovables, entre otras cosas, y por comunidades. Por ejemplo, en nuestro territorio pues, han destinado estos fondos FEDER pues, para todas las comunidades. Vemos aquí tasa de cofinanciación, ¿de acuerdo? En su tanto por ciento según esto subvencionado. Y tenemos el presupuesto disponible destinado, vemos que por comunidad también. Tenemos el presupuesto destinado a eficiencia energética y a una serie de objetivos específicos. Y también el uso de energías renovables y los objetivos específicos. En cuanto a eficiencia energética, vemos que tenemos una parte destinada a edificación, otra parte a infraestructuras y servicios públicos. Y también tenemos una parte que, bueno, digamos que otro de los objetivos específicos de eficiencia energética no los tratamos en el máster porque más bien se refiere a movilidad urbana sostenible, ¿vale? Nosotros lo que vemos durante el máster son siempre actuaciones orientadas a la edificación, a proyectos de edificación, de todo tipo de uso, pero proyectos de edificación. Entonces estaríamos en el primer grupo, que sería el OE 431, y en el último grupo, que es el uso de energías renovables, electricidad y usos térmicos, que es el OE 431. Y aquí vemos todas las partidas en euros, que son varios millones de euros, a todo el territorio. En cuanto a los requisitos generales y contenidos de los proyectos singulares, tenemos los siguientes. Aquí hemos marcado, digamos, con un color fucsia para que se pueda apreciar correctamente aquellas partes que nosotros tocamos más directamente. Es decir, podríamos incluso indicar algunos de los siguientes puntos, también como que se toca, pero más transversalmente. En el máster no nos metemos tan a fondo, pero sí que en estos que remarcamos en color fucsia sí que nos metemos de lleno. Entonces tenemos en eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos, tenemos en la primera medida sería la rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios municipales existentes. Cabe decir, a ver, aquí tenemos que hacer como un pequeño paréntesis, ¿no? Cabe decir que este Real Decreto ha salido para subvencionar aquellas actuaciones que son edificaciones públicas, ¿de acuerdo? Por eso aquí dice edificios municipales existentes. ¿Qué son edificaciones públicas? Pues edificios que dependen de ayuntamientos, mancomunidades, edificios de la administración pública en las propias comunidades autónomas, etcétera, ¿de acuerdo? En otras ocasiones han salido subvenciones y ayudas con más o menos los mismos tipos de medidas que vamos a ver ahora, pero orientadas a proyectos privados, es decir, a edificaciones pues, privadas como puede ser edificios de uso residencial privado, edificios
Residencial público se refiere pues, a hoteles, residencias, hostales, etcétera, establecimientos comerciales, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, en este caso vamos a hablar de la subvención pública porque es la última que ha salido, pero constantemente también se están ofreciendo ayudas al sector privado. Entonces, aquí tenemos esa primera ayuda que la vamos a ver. Este tema de rehabilitación energética de la envolvente térmica la vemos de lleno en el máster porque tratamos de ello. La mejora en la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios también lo vemos de lleno. La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación en el interior de los edificios también la vemos de lleno. La mejora de la eficiencia energética en instalaciones eléctricas de edificios también lo vemos. Y en cuanto al uso de energías renovables, pues, bueno, por ejemplo, aquí, en un caso que os comentaba, bueno, en eficiencia energética, me vuelvo atrás. La 6, por ejemplo, renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación, etcétera. Bueno, nosotros vemos más transversalmente algunos aspectos de iluminación en exterior, pero no nos metemos de lleno en ello, ¿vale? Aunque sí, pues bueno, digamos que podría ser interpretable totalmente en lo que es la renovación de una instalación de alumbrado de exterior, pues por equipos más eficientes, eso es, pues es fácil de, digamos que de explicar, aunque no se trate de forma pues, a fondo en el máster, ¿de acuerdo? En cuanto a los objetivos específicos de energías renovables, vemos que tenemos las instalaciones solares térmicas destinadas a aplicaciones de calor frío, eso también se trata. Instalaciones de aprovechamiento de energía geotérmica para aplicaciones térmicas, eso también se trata. Instalaciones para el uso térmico de la biomasa. Instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a generación de energía eléctrica para autoconsumo, conectadas a red y aisladas, eso también lo tratamos. Y, por último, las instalaciones de aprovechamiento de energía aerotérmica o hidrotérmica mediante bombas de agua. Es algo que también se trata y también que enseñamos a calcular con los diferentes software que tratamos en el máster. Bien, digamos que ahora viene para que os podáis hacer una idea de cómo es esta relación directa de todas estas medidas que acabamos de ver con los contenidos del máster, pues vamos a ver de forma un poco más rápida cuáles son los principales contenidos del máster y cómo tienen esa relación directa con lo que acabamos de ver, ¿vale? En el máster tenemos un primer módulo que es de diseño y construcción, que tiene 4 bloques. El bloque 1 sería el de exigencias básicas, coordinación y gestión de instalaciones. Aquí, bueno, lo que enseñamos más bien es las principales influencias o parámetros o que influyen en el diseño de un edificio, ¿de acuerdo? Entonces, y a cómo coordinarlo, a cómo tener en cuenta esas primeras decisiones en el proyecto y a su gestión. Gestión quiere decir ambiciones, presupuestos o predimensionados, etcétera, ¿de acuerdo? Tenemos un bloque, después ya entramos ya de lleno en la especialidad, por ejemplo, aquí ya en el bloque de estudio térmico, aquí sí que ya entramos de lleno totalmente en la parte tocante, por ejemplo, de eficiencia energética. Vamos a aprender conceptos totalmente relacionados pues, con la envolvente térmica, por ejemplo, como venía una de las medidas específicas, que era la mejora de la envolvente térmica. A su vez pasaríamos a otro bloque, que es un bloque específico, también que es estudio acústico, y su correspondiente también análisis, digamos, especializado de protección contra incendios, ¿vale? Esta primera parte, este primer módulo, se le ha llamado módulo de diseño y construcción porque precisamente lo que hacemos más bien es tocar la parte destinada a la construcción. Protección contra incendios aquí, pues lo hemos metido aquí porque tiene su parte de protección pasiva, la de construcción, y su parte de protección activa, la de las instalaciones propias de protección contra incendios. Lo que pasa es que, bueno, digamos que en este bloque sería a partir del cual se empiezan ya a ver instalaciones, propiamente dichas, instalaciones de protección. Aparte de la protección pasiva que viene asociada a la envolvente térmica, a la envolvente acústica y a la envolvente de incendios pasiva. Pasaríamos a un segundo módulo que sería módulo de instalaciones hidrosanitarias y mecánicas con los siguientes bloques. Aquí ya digamos que a lo mejor esta parte
sí que no estaría tan influenciada, por ejemplo, con los objetivos que vimos en esta parte de objetivos específicos del Real Decreto, pero sí que son temas muy importantes para todo técnico que quiera realizar cualquier diseño de un proyecto de la edificación, ¿vale? Entraríamos en la parte de fontanería, en la parte de saneamiento, es decir, evacuación de aguas residuales, fontanería y suministro de agua potable, combustibles gaseosos, pues lo que la palabra dice, ¿vale? Diferentes tipos de suministros, pues con GLP, con desde acometida, botellas, etcétera. Y la protección con pararrayos de las edificaciones. El siguiente módulo sería quizás uno de los más importantes. Yo digo así que todos son importantes, pero uno de los más importantes en este caso porque están totalmente relacionados también con la eficiencia energética. Y en este módulo, pues bueno, aquí lo que vemos es, primero, la calidad del aire interior, la ventilación que tienen que tener todos los edificios. Después veremos un bloque que es destinado a cálculo de cargas térmicas, veremos con diferentes programas y diferentes procedimientos para el cálculo de cargas térmicas. Los sistemas, evidentemente, los sistemas HVAC, sistemas de climatización, todo tipo de sistemas, veremos pues, muchísimos. Yo digo la mayor parte porque, bueno, existen infinidad de sistemas o combinaciones, pero bueno, vamos a verlos prácticamente todos. Otro tema que se trata, las energías renovables, que es, por ejemplo, relacionado con el Real Decreto, está totalmente enfocado a tratar precisamente la biomasa, la geotermia, la aerotermia, ¿de acuerdo? Y la energía solar térmica. Después veremos un bloque de eficiencia y ahorro energético, como tratar todo el conjunto de estudio térmico y este módulo de climatización y juntarlo pues precisamente para llevar a cabo simulaciones energéticas, ¿de acuerdo? Y después la parte pues bueno, más de obra, que es la ejecución, puesta en marcha y mantenimiento. En el siguiente módulo lo hemos nombrado el módulo de eficiencia energética, aunque este módulo en realidad se le podría llamar a cualquiera de los anteriores. O sea, el módulo de climatización, pues bueno, realmente cuando diseñas sistemas y haces cálculos de karma, siempre se intentan realizar desde el punto de vista de la eficiencia energética. Y sobre todo, pues si estamos regulados por normativa interna de nuestro territorio, pues todavía más, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esas consideraciones. Por otro lado, seguimos, que sería el módulo de eficiencia energética, como había comentado. Tenemos el bloque de iluminación, bloque de electricidad convencional, suministro eléctrico, y suministro eléctrico, pero con energía solar fotovoltaica, que es la parte que veremos de las conexiones de las instalaciones con suministro a red y suministro aislado. Tenemos una parte de domótica, un bloque de domótica, y tenemos un bloque específico dedicado a simulaciones de eficiencia energética. Aquí es donde entran en juego varios métodos, varios softwares, varios condicionantes a tener en cuenta, edificación nueva, edificación existente, etcétera, ¿de acuerdo? Y tenemos un último bloque que sería el de certificaciones y estándares de la construcción sostenible, ¿de acuerdo? Aquí digamos que describimos los principales estándares que se encuentran a nivel mundial, ¿vale? Certificaciones LEED, BREEAM, etc. Bien. Todo esto, ¿en qué lo basamos? Todo lo que acabamos de describir, pues lo vamos a ver desde dos vertientes siempre. La organización que os he mostrado anteriormente, ya no hemos entrado a nivel todavía de temas, ¿vale? De cada uno de los bloques. Todo esto lo veremos de dos vertientes, desde una parte teórica, teórico-práctica, porque siempre se hacen ejemplos de cálculo manuales para que todo el mundo pueda, en un momento dado, hacer un cálculo rápido, un predimensionado, etcétera, y pues, apoyado en documentación teórica de materiales, equipos, también normativa, ¿vale? Porque es importante, porque hay que meterla, y todo eso se enfoca después al manejo del software. Se explica cómo se debe de proceder desde el punto de vista teórico-práctico y después se aplica un software, con lo cual nos resultará mucho más fácil pues, aplicar esos programas de cálculo especializados, ¿de acuerdo? Y entonces nos basaremos en unos proyectos primero de aprendizaje, que será el caso de Estudio 1, que es un edificio de viviendas con garaje, sótano,
lo trabajaremos con un programa CiviCAD, que este programa lo que contiene son una batería de programas integrados en este propio programa, que tiene una batería de pestañas, vamos a decirlo así, que se entrecruzan y analizan la información la información que se coloca en cada una de las pestañas, pues se entrecruza con las restantes. Y así lograremos pues, realizar un proyecto completo con este programa. Tenemos un caso de estudio 2, que será un edificio docente, que es la finalidad ya será usado para trabajar un flujo de trabajo OpenBIM, ¿vale? Con los nuevos programas de ciclo, una nueva filosofía que hay. Este nuevo flujo de trabajo lo que permite pues, es precisamente integrarnos en la metodología BIM que ya se ha implantado a nivel mundial y cada vez está pues, más demandada en todos los sectores. Aparte de estar demandada, ya en muchos lugares ya se empieza a exigir. Entonces, por lo tanto, pues a veces la demanda viene por las exigencias. El tercer caso, que sería el caso de estudio 3, pues sería un edificio de viviendas. Aquí lo que trataremos simplemente será, como lo tenemos en nuestro programa formativo, las instalaciones desde el punto de vista de manejo del programa con Revit, ¿de acuerdo? Las instalaciones MEP, lo hemos llamado Revit MEP, para trabajar esas instalaciones. Aquí el cómputo total de proyectos, aquí se indica el cómputo total de proyectos. Veis que aparecen en los tres últimos pues, los mismos títulos. Y aquí aparecen unos casos prácticos, caso práctico 1, 2 y 3, que estos serían los proyectos que debe de realizar el alumno. Es decir, nosotros constantemente, aparte de dar formación, de ofrecer documentación, tanto teórica, práctica, como también meramente práctica de los softwares, con vídeos y videoconferencias en tiempo real, etcétera, pues nosotros lo que obligamos después, digamos, al alumno es a que entregue un caso práctico a decisión del alumno, ¿vale? Para que ponga en escena todo lo que aprenda durante el máster. Y aquí damos tres propuestas. Caso práctico, uno que sería rehabilitación de hotel con BIM de un edificio de viviendas para uso hotelero. Otra propuesta que sería la licencia de actividad de una nave industrial. Y caso práctico 3 de la de vivienda unifamiliar aislada. Que la propuesta será pues, para trabajar con el flujo de trabajo OpenBIM de los nuevos programas de ciclo. Y aquí, bueno, ya entrando un poquito más a nivel de detalle, vamos a ver que los temas que entrarían en cada uno ya de forma rápida, ¿vale? Tampoco queremos detenernos mucho porque después cada uno de vosotros, el que quiera obtener más información, pues tenemos a nuestros asesores, pueden consultar todo lo que quieran y también ofreceremos, evidentemente, un catálogo donde todo vendrá detallado. Bueno, en el bloque 1 tenemos exigencias básicas, coordinación y gestión de instalaciones, lo que habíamos dicho. Tenemos 8 temas. Tema 1, introducción y situación del marco legal de la edificación. Influencia del entorno del edificio. Tema 2. Tema 3, previsión de espacios. Tema 4, influencia del DBSI, es decir, influencia de los requisitos que hay que tener en cuenta a la hora que vienen en las normativas de incendios. Influencia de los documentos de seguridad, de utilización y accesibilidad. Tema 6, coordinación y legislación. Tema 7, planificación. Y tema 8, integración de las instalaciones. Digamos que este primer bloque, insisto, es un bloque un poco más genérico para ponernos en situación y poder empezar a trabajar en el resto de, digamos que de bloques más especializados. En el bloque 2 estaríamos viendo pues ya la especialidad de estudio térmico. Tenemos un tema 1 que es introducción de generalidades, tema 2, caracterización térmica, tema 3, demandas energéticas y tema 4, consumos energéticos. Seguimos en el módulo 1, diseño y construcción. Tenemos el bloque 3, que es aislamiento acústico, con el tema 1, un tema introductorio, tema 2, nociones de acústica, tema 3, instrumentación, tema 4, análisis del aislamiento, tema 5, acústica ambiental, tema 6, acústica arquitectónica y tema 7, factores de proyecto. Bueno, aquí, evidentemente, no vamos a colocar todos los subniveles de partes, etcétera, porque aquí dentro en la mayor parte de los temas insistimos que existen ejemplos de cálculo, nos apoyamos en hojas Excel, etcétera, muchos de los bloques para poder, digamos, entender la parte de teoría. El bloque 4 tenemos protección contra incendio, tenemos un tema 1 que es toma de datos. Vemos que siempre tenemos un primer tema o 2 que son más introductorios y más de conceptos y después ya desarrollamos la especialidad en los siguientes temas.
Tema 3, que es diseño y protección contra incendios. Tema 4, sistemas de detección y alarma. Tema 5, sistemas de extinción manual. Tema 6, sistemas de extinción automáticos. Tema 7, instalaciones complementarias. Tema 8, sistema de control del humo de incendio. Y tema 9, casos de stock. En el módulo 2, instalaciones hidrosanitarias y mecánicas, tenemos el bloque 1, que es fontanería. Tema 1, toma de datos. Tema 2, condicionantes del suministro. Tema 3, instalación interior. Tema 4, tuberías y accesorios. Tema 5, agua caliente sanitaria, ACS. Tema 6, casos de estudio. Tema 7, consumo sostenible del agua. El bloque 2, que sería saneamiento o evacuación de aguas. Tema 1, toma de datos. Tema 2, conceptos básicos. Tema 3, tipos de sistemas. Tema 4, red exterior de saneamiento. Tema 5, red interior de evacuación. Tema 6, ventilación. Bueno, ventilación se refiere a la ventilación de estos sistemas, ¿vale? Tema 7, cálculos. Y tema 8, reutilización del agua. En el módulo 2, instalaciones hidrosanitarias y mecánicas, seguimos. Bloque 3, combustibles gaseosos. Tenemos tema 1, toma de datos. Tema 2, conceptos generales. Tema 3, instalación de aparatos de gas. Tema 4, instalación receptora. Tema 5, instalaciones de gas licuado del petróleo, GLP. Tema 6, salas de máquinas desde la vertiente de este tipo de suministro, ¿vale? De combustibles gaseosos. Tema 7, casos de estudio. El bloque 4 sería pararrayos. Tema 1, toma de datos. Tema 2, conceptos generales. Tema 3, tecnologías de pararrayos. Y tema 4, casos de estudio. En el módulo 3, climatización HVAC, tenemos el bloque 1, toma de contacto, aspectos generales. Y tema 2, psicometría. Tema importante para poder entender todos los procesos de acondicionamiento del aire. Bloque 2, calidad del aire interior. Tema 1, conceptos básicos de ventilación. Tema 2, renovación ambiental del aire. Tema 3, ventilación según uso o actividad. Bloque 3, cargas térmicas. Nos centraremos sobre todo en el método de las RAE. Tema 1, condiciones de diseño. Tema 2, métodos de cálculo de cargas térmicas. Y tema 3, necesidades térmicas. Bloque 4, sistemas de climatización HVAC. Tema 1, descripción de los sistemas de climatización. Tema 2, equipamiento, control y regulación. Y tema 3, elección del sistema. Y en el bloque 5, energías renovables. Solar térmica, para solar térmica tenemos tomar de datos, conceptos generales, características generales de la instalación, tema 3. Tema 4, cálculo de la instalación. Y un tema 5 de casos prácticos. Bloque 6 serían otras energías renovables, donde tenemos un tema 1 para biomasa, tema 2 para geotermia y tema 3 para aerotermia. Bloque 7, ejecución, puesta en marcha y mantenimiento. Tema 1, ejecución y puesta en marcha. Y tema 2, mantenimiento. En cuanto a eficiencia energética y energías renovables, el bloque 1 de iluminación sería toma de datos, fuentes de luz y alumbrado. Tema 2. Tema 3, a lámparas y luminarias. Y tema 4, iluminación interior. En el bloque 2, electricidad convencional. Tenemos un tema 1 de toma de datos, tema 2, receptores y conductores, tema 3, suministros, tema 4, instalaciones de enlace, tema 5, instalaciones interiores, tema 6, protecciones, tema 7, elementos de maniobra, tema 8, cálculo y aplicaciones y tema 9, eficiencia energética. En el bloque 3, electricidad, suministro fotovoltaico, tenemos tema 1, energía solar fotovoltaica y tema 2, casos prácticos. Aquí se verá pues, suministro conectado a red y suministro aislado. Un bloque 4 de domótica, con tema 1, toma de datos, tema 2, conceptos de domótica y tema 3, estado actual de la domótica. Bloque 5, simulaciones y eficiencia energética, tema 1, aspectos generales, tema 2, parámetros de la envolvente térmica, tema 3, parámetros de las instalaciones térmicas y otros sistemas y tema 4, casos prácticos de certificación energética. Evidentemente, pues, certificación porque lleva una letra asociada, pero estaríamos hablando siempre de simulaciones energéticas, ¿vale? Vivienda existente en bloque de viviendas, edificio de viviendas nuevo, estudio de rehabilitación de un bloque de viviendas existente y oficina existente en bloque de viviendas. Es probable que esto lo aumentemos, pues, bueno, como hemos aumentado también software, a día de hoy, pues, bueno, es un bloque que quedaría sobre todo más de cara al final del máster, como es lógico, porque lo primero será trabajar todos los conceptos de la edificación, el diseño, ajustar bien las instalaciones, ajustar bien la construcción y una vez que lo ajustemos todo bien, pues someterlo a una simulación. Pero bueno, esto como se trabaja al final, es muy probable que se incorporen más casos. El bloque 6, pues tenemos certificación y estándares de construcción sostenible.
con el tema 1, sistema de medición de la sostenibilidad. Bien. Aquí pues hacemos un pequeño, digamos que otro resumen de los proyectos finales. El caso práctico 1, pues aquí tenemos unas imágenes de la rehabilitación del hotel. Caso práctico 2 sería la licencia de actividad de una industrial y el caso práctico 3, vivienda unifamiliar aislada, que trabajaremos siempre. Los proyectos serán para trabajar con software, que es la parte que a todos nos gusta más, ¿vale? Y será más divertida, aunque también tenemos que decir que en la parte teoría hay unos exámenes para cada uno de los bloques que también debemos de completar. Y en los proyectos de aprendizaje, aquí tenemos el caso de estudio 1, edificios de viviendas con garaje en sótano, donde tendremos, bueno, aquí hemos puesto vídeos, pero siempre tendremos vídeos y videoconferencias en tiempo real, ¿vale? Videoconferencias en las que, bueno, explicaremos siempre más cosas a mayores de lo que viene explicado en la parte digamos que del campus, siempre explicamos cosas a mayores, esas videoconferencias que son en tiempo real, donde podéis participar todo el mundo que pueda, y para los que no puedan asistir no pasa nada, porque siempre quedan grabadas y quedarán colgadas en el campus. El caso estudio 2 sería el edificio docente, es decir, pues hemos tenido que elegir diferentes usos, ¿vale? Hemos creído conveniente para tratar las diferentes softwares. Caso estudio 3, edificio de viviendas Revitmed, pues también hemos sometido a un edificio de viviendas. Y bueno, una vez que hemos visto todo esto, ahora sí que realmente pues voy a pasar de nuevo a mi compañero Sergio para que antes de explicar o demostrarlo pues, con diferentes softwares, los diferentes proyectos que teníamos pensado mostraros, ¿vale? Pues, con energías renovables, con mejoras en la envolvente térmica, etcétera, relacionados con el Real Decreto con el que comenzamos esta presentación, pues voy a pasar la palabra a mi compañero Sergio y después mostramos esos proyectos en la parte final de esta exposición. Hola, Sergio. Claro que sí, Diego. Muchas gracias por tu explicación y por tu tiempo. De nuevo les recuerdo a los que están presentes conectados que estamos hoy por esta transmisión obsequiando unas condiciones especiales para el máster. Es importante que nos hagan llegar un correo electrónico al correo que aparece allí en pantalla, sergio.munoz@guionsigurat.com, con su nombre completo, el lugar desde donde nos contactan y bueno, y su teléfono para que un asesor técnico nuestro les haga una llamada y se contacte con ustedes. Les explicaré entonces ahora un poco lo que significa pues realizar un máster online de Sigurat. Si me ayudas allí, Diego. Sí. Gracias. Perfecto. Es importante tener en cuenta que el máster está enfocado pues en dos públicos. Uno es el recién egresado, que pues necesita adquirir aquellas nociones básicas, que no tiene la experiencia profesional y que los proyectos que se realizan durante el máster pues le dará un poco ese toque de desarrollo de actividad laboral y pues genera una especialización en el cálculo de proyectos reales de instalación. Y el profesional pues activo que trabaja en despacho de ingeniería o arquitectura, que tiene la experiencia básica para realizar proyectos, pero pues que necesita una especialidad y necesita enfocarse en este tema en particular. Entonces, ese es un poco los dos enfoques desde los que se puede realizar este máster. La siguiente, Diego. Gracias. Bueno, actualmente tiene un enfoque muy latinoamericano, me refiero a la lengua hablada del español. Es un máster que toca pues un poco abiertamente las normativas tanto europeas como latinoamericanas y aplica para estos mercados un máster global. Es un máster internacional, no está enfocado como tal en ningún país, sino que intenta dar una perspectiva global de lo que sucede con el tema del cálculo de estructuras y el tema del BIM, que es tan importante en esta área. Bueno, hay unos puntos que son las competencias y las habilidades que son muy importantes, las cuales este máster le otorga al estudiante, pues es el análisis y el diseño de cálculo de dimensionado de instalaciones de edificación.
hay algo muy importante y es a una vez el alumno termina el máster puede desarrollar el 80% de los proyectos de instalaciones que se le presentarán en su vida profesional. Decimos el 80% porque hay una serie de proyectos que ya son de una envergadura más grande y pues requieren ya no de una persona, sino de un despacho, de varios despachos de arquitectura o de este tema. Entonces, en cambio, aquellos proyectos de pequeña o mediana envergadura que una vez terminado, pues el alumno los puede ejecutar y poner en marcha. También es importante el tema de la rehabilitación de instalaciones de obra ya existente. Es un área en la que el máster le otorga conocimientos muy importantes al estudiante, y pues todo el tema de los criterios de sostenibilidad y consumo energético de las instalaciones. También los trámites de certificación energética y pues la de realización de documentos necesaria para la presentación de proyectos. Eso también, pues los másteres de seguridad como este máster también de instalaciones, lo que buscan a través de la temática, como lo mostraba Diego Besada ahora, es ir paso a paso en lo que es el desarrollo de un proyecto como tal, de un proyecto del cálculo, un proyecto como tal. Entonces, a la hora de salir del máster y enfrentarse a un proyecto, pues no va a ser complicado porque ya durante todo el máster se ha visto todo ese paso a paso y se puede adquirir y se puede desarrollar ya esos proyectos. Y bueno, como vemos aquí en pantalla, pues tenemos nuestro profesorado. Tenemos ahora mismo, hemos estado con Diego Besada, que es el director del máster. También tenemos a Ricard Gutiérrez, que es hace parte es MEP Architect del departamento técnico de CIPE. Es experto en eficiencia energética y él está en contacto con los alumnos. Y está la arquitecta ingeniera Laura López, que ella también pues trabaja allí durante el máster con nosotros, y es un trabajo de contacto a través de los foros, de los webinars, de las masterclass, de toda la documentación técnica. Los alumnos tienen acceso allí a los docentes y a toda la información del máster. Y bueno, la metodología de seguridad es una metodología muy práctica. Hay unos contenidos interactivos, PDFs con códigos QR, los cuales el alumno puede leer, y esos códigos lo van a llevar a unos videos tutoriales o unos videos explicativos muy interesantes, una documentación muy actualizada con las diferentes normativas de los diferentes lugares. Hay unos debates y un networking a través de los webinars, de los seminarios, de las masterclass, de los foros. Se crea un networking muy interesante con los alumnos porque son de diferentes países, de diferentes lugares, y eso permite entender la dinámica de trabajo de cada uno de los sitios de donde los alumnos están. Las clases virtuales que ya se los comentaba, una metodología 100% práctica. Desde la tablet, desde tu ordenador, desde tu móvil puedes tener acceso al campus de seguridad. Y bueno, todo el tema de los tutoriales de los software. Hay que tener en cuenta que la licencia temporal de los software se tiene durante todo el máster, y el alumno tiene esa licencia temporal gratuita por el pago de la matrícula del seminario. Entonces es una formación continua, y hay proyectos durante todo el máster. Y bueno, pues están allí estos dos tópicos muy importantes en los que se desarrollan los proyectos. Están allí las viviendas unifamiliar aislada, el edificio de viviendas, que es una mejora de eficiencia energética, edificios de oficinas, pues es un simulacro allí, y en tema de energías renovables, pues una vivienda unifamiliar aislada, que es el tema de energía renovable, energías fotovoltaicas, que es algo que está muy en boom hoy en día. Edificio de viviendas, que es energía solar térmica con CIPE-CAD-MEP, y el edificio de oficinas, pues energía aerotérmicas con CIPE, que también se estará trabajando durante todo el máster. Muchas gracias, Sergio. Perfecto. Vale, pues ahora ya en esta parte realmente, pues bueno, gracias por ya haberme nombrado los proyectos que quería mostrar ahora mismo con el software. Y entonces, pues bueno, vamos a ello, ¿vale? Digamos que esto sería, como tú bien has dicho, la parte tocante con la parte del Real Decreto
que está totalmente relacionada con lo que formamos en el máster. Y bueno, vamos a enseñaros así, pues, digamos que de modo, evidentemente, no podemos desarrollar, que es lo que se aprende precisamente en el máster es esto, ¿no? Empezar desde cero cualquier proyecto, construirlo, digamos que construirlo, vamos a decirlo entre comillas, ¿vale? Construirlo nosotros desde el punto de diseño y dimensionado, sometiéndolo a comprobaciones, a verificación normativa, etcétera, etcétera, todos los cálculos y, pues bueno, desde un estado cero hasta un estado final con todo, es decir, la construcción y las instalaciones. Entonces vamos a mostrar ya algunos proyectos ya hechos donde realmente se ha realizado todo este tipo de cálculos, ¿vale? Empezamos, por ejemplo, la vivienda unifamiliar aislada. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se puede someter un proyecto al estudio de demandas y consumos energéticos con el programa CIPE-GADMEP en su pestaña de estudio técnico. Así, bueno, también le vais a poner, digamos que ojos, le vamos a poner ojos en lo que hemos nombrado y todo resulta más entretenido, ¿vale? Bueno, aquí tenemos este proyecto, este es el programa, la interfaz del programa CIPE-GADMEP y bueno, para que veáis más o menos cómo es este proyecto, cómo quedaría en la obra vista 3D. Bueno, aquí nosotros lo que hemos hecho es, digamos que sacar los cerramientos, ¿vale? Pero esto sería un proyecto de una vivienda unifamiliar, por ejemplo, y vemos que aquí en la parte inferior tenemos diferentes pestañas. Tenemos estudio térmico, estudio acústico, incendios, salubridad. Bueno, más o menos lo que os hemos venido comentando en la parte teórica, ¿vale? En estudio térmico, pues este programa lo que permite es cuando nosotros ya hemos introducido la envolvente, los recintos, también díganle espacios o como le quieran llamar, ¿vale? Hemos definido todas las características, pues como el programa trabaja ya con bancos de datos climáticos, para poder hacer este tipo de estudios, pero bueno, simplemente lo que sometemos es a la simulación, ¿no? Desde aquí, obra de datos generales, digamos que se ajusta, bueno, esto todo se vería de forma mucho más, digamos que más detallada, ¿no? Ahora simplemente lo que estoy haciendo es mostrar, para que entendáis, los principales factores cálculos que hace este programa. En primer lugar tenemos la limitación del H1 2013, limitación de demanda energética y los consumos energéticos. Bueno, una vez que ajustamos todo, digamos que daríamos a calcular. Y el programa pues, lo que ofrece, aparte de poder sacar planos, mediciones, etcétera, bueno, vamos a mostrar los listados para que veáis el cálculo. Por ejemplo, en este caso, pues está calculando según una normativa europea. Este mismo cálculo se podría realizar exactamente, como veremos después, a través del Energy Plus, ¿vale? Que es el programa que tiene CIPE, lo tiene como motor de cálculo para realizar precisamente simulaciones energéticas e incluso también pues para obtener este tipo de listados. Lo que pasa es que en vez de utilizar la normativa 1, pues se puede utilizar el Energy Plus. Por eso hablaba mi compañero que, bueno, este es digamos que es un máster global. Aparte de poder aplicar normativa local, también ofrecemos herramientas o métodos que son globales, son reconocidos mundialmente, porque, pues, bueno, por ejemplo, como puede ser el motor de cálculo Energy Plus, es mundialmente reconocido y tanto se usa aquí en nuestro territorio como fuera de nuestro territorio. Más bien casi es al revés, porque se usa muchísimo fuera de nuestro territorio y en nuestro territorio cada vez se va a empezar a usar ahora cada vez más. Entonces, pues bueno, aquí tenemos la demanda de cálculo del edificio, la compara, hay una demanda límite por normativa, etcétera, pues cumplimos. Aquí tenemos la demanda de calefacción y la de refrigeración. Esto no solo se queda un simple dato que se arroja aquí y que se muestra como kilovatios hora metro cuadrado año, sino que se justifica, ¿no? Aquí lo bueno que tienes, la filosofía de estos programas que vamos a ver todos de CIPE, es que todo está justificado, cualquier cálculo que se haga siempre esté justificado a través de listados. Bueno, aquí está el resumen de cálculo. Aquí hay un balance que nos ayuda a comprender por dónde se gana y se pierde energía en esta edificación. Y este balance pues, se refleja aquí pues, en esta tabla numéricamente, justificada para todos y cada uno de los meses. ¿Vale? Las demandas de energética mensual de calefacción y refrigeración, las evoluciones de energía, las demandas diarias superpuestas para calefacción y refrigeración y la evolución de temperaturas. El modelo de cálculo del edificio, bueno, pues, donde aparecen los lugares por donde se ganan ganancias internas, equipamiento, iluminación, etcétera, las temperaturas de consigna, renovaciones hora, etcétera, ¿vale? O sea, es decir, evidentemente la ventilación también hay que tener en cuenta para este tipo de cálculos, los perfiles de uso y la descripción geométrica de todo el proyecto.
Y aquí, bueno, como indicábamos, en este procedimiento de cálculo se utiliza la UNE en ISO 13790 del 2011. Por ejemplo, este es una UNE que hace referencia, por ejemplo, al estándar, por ejemplo, conocido en Europa, que sería el Passive House, para justificar determinados condicionantes que se exigen en ese tipo de estándar. Bien, esto también, evidentemente, al listado de cálculo de la limitación de demanda va asociado a una limitación del consumo, que también nos daría una justificación de cálculo. Aquí, evidentemente, este listado de consumo no hemos metido todavía ningún sistema específico, con lo cual, como dice nuestra normativa, hay que compararlo con un sistema mínimo, un sistema de referencia, y ese sistema de referencia, pues bueno, tiene unos rendimientos y eficiencias, y si cumple, pues valdría el cálculo. Pero bueno, aquí también se puede ajustar todavía más esto y hacer un cálculo mucho más exacto, claro, colocando los sistemas que se correspondan. Aquí tenemos, pues igualmente una ayuda gráfica, ¿vale? Para poder entender cuáles son los consumos de energía primaria, consumo de energía final, primaria no renovable, energía renovable, etc. Y todo el análisis justificado. Y al final, pues, lo que nos arroja es, ¿vale? En función de las demandas que habíamos calculado anteriormente, pues lo que nos arroja es este, ¿no? El valor, por ejemplo, este es el que nos interesa, el de consumo de energía primaria no renovable en kilovatios hora metro cuadrado año. Bien. Evidentemente aquí, pues bueno, si variamos parámetros, si nos vamos a que le metemos recuperación de calor al edificio, no le metemos, pues variarán los resultados. Evidentemente, si metemos recuperación de calor, pues no varían también los consumos, etc. Vale, y a este proyecto, pues como vemos que una vez que se introduce en una pestaña, pues esto ya quedaría parado. Es decir, es información que ya no tendríamos que volver a definir. Es decir, si la tenemos para estudio térmico, pues ya la tendríamos definida para hacer los análisis acústicos, para hacer los análisis de incendios. O sea, digamos que la información se mete en una pestaña, pero ya se comparte con el resto, ¿vale? Para hacer los cálculos de salubridad, climatización, bueno, etcétera, energía solar térmica, todo, ¿vale? El siguiente proyecto que queríamos mostrar, pues, era el de otro programa, es Estudio de Rehabilitación Energética de Edificios. Bueno, pues este, por ejemplo, este programa, que es este que tenemos por aquí, bueno, lo que nos permite realmente, sobre todo los que sean de nuestro territorio lo van a poder entender mejor, porque este programa lo que hace es utilizar el motor de cálculo de C3X y con este programa lo que tenemos es una certificación energética de un edificio existente o cualquier parte de un edificio existente, porque hay que someter a certificación energética partes de edificios o edificios completos. Bueno, aquí este es un programa, pues, donde hay que meter una serie de datos generales de la edificación, hay que meter agentes que participan, bueno, la envolvente térmica, definir, pues, todos los muros y particiones, muro norte, muro sur, ¿vale? Medianeras, forjados, elementos, es decir, constructivos horizontales, cubiertas, huecos, todos los huecos, la definición de huecos de la edificación, ¿vale? Y puentes técnicos, que también ya los contempla de forma automática el programa. Se pueden meter patrones de sombra, bueno, todo lo que queramos. Y después la parte relativa a las instalaciones en su estado actual. Este programa está pensado más bien para analizar y realizar certificaciones energéticas de edificios existentes. Con lo cual, pues bueno, gracias a este programa, la potencia de este programa no es incluso obtener el certificado o letra de cualquier parte o edificio, ¿no? Sino es hacer un análisis más bien técnico-económico de las medidas de mejora que se le puede construir sobre un edificio ya existente. Es decir, medidas de mejora de la envolvente térmica o medidas de mejora de las instalaciones, con lo cual el programa, gracias a que está asociado a un banco de datos de precios de la construcción, que se llama generador de precios propio de CIPE, pues todas esas partidas que se mejoran, se le asocia un precio, no es que se le asocie un precio, sino que se conectan directamente con este programa y ya viene asociado a esa partida pues un precio determinado, una medición determinada, etcétera, y pues nos permite obtener un cálculo muy, muy complejo y potente. Entonces, aquí tenemos las instalaciones de calefacción del estado existente y aquí están lo que se llama medidas de mejora. Es decir, ¿qué podríamos hacer en este edificio una vez que lo tenemos?
pues serían todas estas medidas de mejora. Por ejemplo, si nosotros metemos instalación solar para ACS, ¿vale? Vamos a mostrar, por ejemplo, esto. Aquí aparece, pues, fuente de energía renovable, los captadores que metemos, asociado a cualquiera de estos fabricantes. La envolvente térmica, pues lo que metemos, y por ejemplo, si metemos sistemas de aislamiento por el exterior de las fachadas, en las cubiertas, lo que sea. Y después hay una que es combinada, es decir, una C, una medida de mejora, que es la A más la B, ¿de acuerdo? Entonces, esto todo se vuelca y aquí, si por ejemplo le damos a calcular, ¿vale? Resumen de la certificación energética, lo que dice es que va a hacer el cálculo. Esto no tarda mucho, la verdad es que. ¿Y qué hace? Lo que está haciendo el programa es analiza la situación actual, ¿vale? Nos ofrece la certificación energética de la situación actual y posteriormente, pues lo que hace sería el aplicar esas medidas de mejora, que son las que hemos comentado, y nos hace un resumen de todo, ¿vale? Quiere decir, con qué letra llegaríamos de certificación energética con cada una de las medidas de mejora en comparación con el estado inicial del proyecto. Bueno, como podéis ver, lo que está haciendo internamente ahora esto es volcando la información al motor de cálculo, que es el C3X, y una vez que vuelca toda la información, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, aquí tenemos la comparativa. Pues aquí tenemos la calificación energética existente, que se trataría de una E, una letra E. Y, pues, por ejemplo, para instalación solar para ACS tendríamos una E y para la envolvente térmica tendríamos una D, ¿de acuerdo? Y la C, pues, lo que nos daría si combinamos las dos, que ahora mismo pues, nos tendría que dar una letra. Bien, esto todo además, si nos vamos a análisis energético, análisis económico-energético, bueno, realmente lo fuerte de este programa no es, insisto, la certificación, que también es algo importante y que debemos de presentar, sino es el presupuesto, el poder hacer un análisis para poder presentar, por ejemplo, a cualquier cliente, ¿vale? Aquí tenemos, pues, en resultados, resumen, queremos ver, por ejemplo, vamos a mostrar un resultado resumen. Habría que, digamos, que definir todos los datos del presupuesto de rehabilitación, periodo de amortización, etcétera. Todos esos datos habría que definirlos. Y aquí tenemos un análisis económico en modo simplificado, ¿vale? Y los listados, si accedemos a los listados ahora, ¿vale? Debe definir una medida de mejora, pues vamos a elegir estas dos, ¿vale? Vamos a los listados y vamos a mostrar el estudio de rehabilitación. Bueno, pues aquí tenemos el análisis. Lo que hace básicamente es, primero habría que definir el precio de la energía y la inflación, ¿vale? Diferencia el incremento anual del precio de la energía y la tasa de inflación, definiciones y criterios de evaluación de inversiones. Es decir, todo eso hay que definir. Parte de estos datos habría que definirnos anteriormente, ¿no? Las partes que hemos mostrado. Tenemos después el coste de la rehabilitación energética, gracias a que esto se toma todo de un banco del generador de precios que tiene CIBE asociado, ¿vale? Y el presupuesto con todas las medidas. Y finalmente, pues bueno, lo que hacemos es un análisis estático del plazo de recuperación, el análisis payback, análisis estático, y después tenemos un análisis dinámico del plazo de recuperación, ¿de acuerdo? Y aquí viene desglosado, pues en función, a partir de qué año ya sería rentable esta amortización en forma de recuperación de energía. Y aquí, bueno, viene todo este informe detallado, que es muy importante porque esto sí que se puede presentar a cualquier cliente y estaría mucho más justificado que una simple letra, ¿no?, de certificación energética. Bien. El siguiente punto que vamos a ver, esto sería otro de los programas, ¿de acuerdo? Vamos a ver de aquí, vamos a ver, el siguiente proyecto que teníamos era simulación energética Cipetern E+, es decir, Cipetern Energy Plus, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo por aquí. Vale.
aquí, este programa ya estaría integrado, vamos a ver, bueno, vamos a mostrar un poquito la suite de CIP, los programas CIPETER. Todos estos programas ya estarían integrados en lo que es el flujo de trabajo OpenPI. Ese flujo lo veremos, insisto, en el máster. Es decir, todos estos programas son programas de cálculo especializado y se actualiza la información cuando estamos trabajando en un proyecto colaborativo a través de un server que nos ofrece CIPE, el Server Center, pues se actualiza la información de forma automática cuando se pueden estar trabajando varios técnicos de forma simultánea en un proyecto, y la actualización de la información de cualquier técnico en su área de especialidad pues influye en otra área de especialidad del técnico que está trabajando con otro programa especializado. Y de esta manera, pues bueno, siempre se mantiene el proyecto actualizado y podemos llegar a realizar cálculos muy potentes. En este caso es el Energy Plus. Fíjese, esto, pues aquí lo que viene, pues tenemos una serie de recintos, digamos las bibliotecas que tenemos de tapicerías, muros, etcétera, las zonas que hemos definido para el edificio, para hacer la simulación energética, bien, y pues la definición de sistemas y la definición de sistemas de ACS, perdón, y sistemas de climatización. En este caso, por ejemplo, bueno, se contemplan, digamos que se tienen en cuenta todos los templates que tiene publicados Energy Plus, porque insistimos que es el motor de cálculo que utiliza este programa. Y aquí, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar sistemas de agua caliente y agua fría con FanCoil, por ejemplo, entre otros. Se pueden utilizar muchísimos. Bien, lo que hacemos, si lo vamos aquí además, por bueno, opciones generales, un dato importante, porque después veremos otro proyecto que es el suministro fotovoltaico. Y aquí vemos que hay un apartado que es energía final generada y autoconsumida, que evidentemente si nosotros generamos energía y la autoconsumimos, pues la certificación energética va a ser mucho mejor, o los consumos energéticos van a ser mucho menores, vamos a decirlo de esa manera. Un edificio más eficiente. Ese dato lo podemos obtener, por ejemplo, con otro programa de cálculo especializado que sería el del suministro fotovoltaico, que veremos después. Bueno, aquí lo dejamos a cero porque suponemos que no tenemos ningún suministro. Y ya simplemente, bueno, aquí lo que hacemos en esta pestaña es comprobar el modelo, decir que el modelo es correcto, y nos iríamos a la zona de cálculo. Y aquí, pues en opciones de cálculo, pues podemos calcular solo demandas y consumos, simplificar si queremos el modelo, etcétera, ¿vale? Entonces ahora le vamos a dar a aceptar. Y calcular, ¿de acuerdo? Vamos a calcular, aceptamos. Bueno, pues ahora lo que empieza el programa es, depende del tipo de proyecto, si es del volumen, ¿vale? Si es más o menos grande, pues tardará más o menos. Y no solo depende del volumen, evidentemente depende del equipo con el que estemos realizando los cálculos. Por ejemplo, este equipo con el que estamos trabajando, pues es un equipo normal, vamos a decirlo así, no es un equipo muy potente ni tampoco es un desastre. Entonces, bueno, el cálculo va a ser, en este caso, relativamente rápido. Bueno, lo que está haciendo pues, es internamente pues, leyendo toda la información que nosotros hemos aportado en edificio y aplicando todos los templates, aplicando las zonas climáticas, etcétera, ¿vale? Las condiciones interiores. Y con todo ello, pues bueno, vamos a ver ahora cómo lleva casi un minuto. Bueno, pues en un minuto y algo pues nos acaba de completar el cálculo, ¿vale? Bien, por ejemplo, pues aquí tenemos, esto digamos que es ya propia interfaz de Energy Plus, lo que estamos viendo sería la gráfica de Energy Plus, ¿vale? Aquí tenemos las zonas habitables, zonas no habitables, etcétera. Como habíamos definido nosotros el modelo del edificio. Y aquí igualmente podemos acceder, primero, aquí tenemos los resumen de demandas y también podemos saber los resúmenes de consumo, ¿vale? En esta pantalla. Pero también podemos obtener los informes de demanda, como hemos visto. Esto es muy similar a lo que hemos visto en el primer programa, que era el estudio térmico con CIPETER. Con lo cual, fíjense, aquí tenemos las superficies,
el esquema gráfico de cómo se gana y pierde energía, con todas las contribuciones, ¿vale? Y el resultado numérico justificado, pues veis que el cálculo es muy parecido, lo que pasa es que utilizan diferentes métodos, ¿vale? Con el valor total al final justificado. Y esto, por ejemplo, sería el informe de demanda, el informe de consumo pues sería similar, ¿no? Totalmente justificado, el informe de consumo energético, y aquí tenemos pues, el valor total de consumo. Bien. Evidentemente hay un programa paralelo a este que, bueno, hemos querido mostrar este porque podríamos haber mostrado perfectamente también el H+. ¿Qué significa H+? Pues bueno, el H+ lo que hace es también calcular el estudio térmico, la limitación de demanda y de consumos en la normativa nuestra. Este es más abierto, esto valdría para cualquier territorio y el otro, pues bueno, en nuestra normativa y además obtener la certificación energética. Bien, ¿qué más proyectos tenemos por aquí? Vamos a ver. Vale, aquí tenemos vivienda unifamiliar aislada, energía fotovoltaica, aquí tenemos el programa ya CIPELEC RBT abierto, es decir, ya los tenemos abiertos para no perder tiempo, ¿vale? Pero aquí en la suite, desde la suite se puede entrar a todos estos programas. Vean, aquí está el CIPECADME, por ahora vamos a mostrar este que es el CIPELEC RBT. En CIPETER hemos visto el CIPETER H+, ¿vale? El que he nombrado también es el CIPETER H+, ¿no? Tenemos todos estos. Vamos a CIPELEC RBT. Y aquí tenemos, pues bueno, ¿qué se hace en este programa? Pues este programa es específico, programa especializado para cálculo y dimensionado de instalaciones eléctricas, ¿de acuerdo? Se puede trabajar desde una parte que es el unifilar, ¿vale? Con todos los datos de cables, protecciones, etcétera, nos hace cálculos muy potentes. No solo eso, se puede trabajar solo de una pestaña unifilar, sino que se puede asociar a planos de planta. Nosotros podríamos perfectamente trabajar en planta las instalaciones, colocar circuitos, pues, conducciones, canales, etcétera, someter a cálculos, calcular redes malladas, el programa puede calcular redes malladas, también puede calcular, evidentemente, pues dimensionar todas las canalizaciones en función del cableado que va dentro de la canalización. Y todo esto quedaría integrado, además, todo eso en el flujo OpenBIM a través de IFCs, donde si nosotros colocamos aquí una serie de canalizaciones, pues se verían en el otro programa especializado de cálculo, pues que interaccionaría con otra especialidad, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un plano de planta, se pueden crear aquí los circuitos, lo que vengo a decir, y después ya simplemente, si creamos en planta, pues lo que hacemos es pasarlos al esquema unifilar de una forma muy automatizada, en vez de tener que definirlos aquí. Aquí se puede, digamos, aquí las posibilidades alternativas son muchas. Y además, pues se puede trabajar con diferentes catálogos de fabricantes, diferentes catálogos de cables, hacer multitud de cálculos, o sea, cálculos balanceados, desbalanceados, bueno, lo mismo que equilibrados, no equilibrados, etc. ¿Vale? Por fases. Vale, aquí, digamos que eso es muy potente el programa. Pero lo que nosotros vamos a hacer es una de las pequeñas partes que hace el programa. Es decir, solo vamos a ver ahora el suministro fotovoltaico. Nosotros desde aquí vemos los tipos de suministros que tenemos, que son el tipo de suministro en baja tensión, desde centro de transformación, desde grupo a electrógeno aislado y desde suministro fotovoltaico. Este es el cálculo que nosotros tenemos. Y nosotros, por ejemplo, si no vamos aquí a calcular, claro, lo que está en cabecera es este suministro fotovoltaico, lo pueden ver, ¿vale? Que alimenta pues, a esta vivienda con todos estos circuitos y sus protecciones. Pero la parte de este suministro fotovoltaico se trabajaría, bueno, si nosotros pinchamos aquí, evidentemente lo que les decía. Aquí están todos los cálculos justificados, como pueden ver. Todo se justifica en cualquier parte del esquema. Como pueden ver, esto es inmenso. El suministro fotovoltaico, insistimos, nos vamos aquí y entraríamos desde aquí, editar, y aquí aparece un panel asociado que es condiciones generales, donde daríamos las condiciones generales de la instalación fotovoltaica, definiríamos los paneles fotovoltaicos a utilizar, los equipos complementarios, ¿de acuerdo? Inversores, reguladores, etcétera, cableado, y pues vendríamos a cálculos justificativos, y aquí pues, bueno, nos ofrece el programa, pues, primero la energía demandada. Nosotros en este caso hemos fijado energía demandada, también
Si trabajamos aislados de red, pues también nos ofrece el dato de producción de energía, es decir, la energía que producimos realmente en función de lo que instalamos. En este caso le decimos que, bueno, queremos producir, digamos que demandamos esta energía y con esto pues nos dimensiona o nos comprueba si los paneles que hemos instalado son suficientes para producir esa energía. Y bueno, aquí tenemos los cálculos justificativos, potencia de los paneles generadores, ¿de acuerdo? Función de energía demandada, pérdidas por orientación y inclinación, sombras, nos justifica las pérdidas por sombras. Y bueno, todos estos cálculos que deben de estar en orden, ¿vale? Para los acumuladores, potencias pico, etcétera, reguladores. Bien, aquí lo que venía a decir es que, por ejemplo, en este caso, porque ya nosotros fijamos la energía demandada, pero si fuese, si quisiéramos calcular la energía que produce pues, un campo de captación, pues el programa pues, también lo podría hacer. Y este valor, ya que lo obtenemos, sabemos la capacidad que tienen sus paneles de producción de energía, pues lo podríamos meter, por ejemplo, en Energy Plus, esa energía demandada autoconsumida de una edificación, o en cualquier otro programa de simulación energética, pues un valor que lo podemos obtener a través de este cálculo especializado. Bien, vamos a ver, otro de los proyectos que queríamos ver era edificio de viviendas con energía solar térmica. Entonces ahora nos volvemos a CIPE-CADMEP. Desde CIPE-CADMEP lo que vamos a hacer es abrir otro proyecto, ¿vale? Y ahora, fíjese, aquí estamos en la parte de la pestaña de solar térmica. Bueno, vamos a mostrar el edificio en 3D. Y aquí están pues, bueno, los paneles con el equipamiento complementario, ¿vale? Es un edificio. Y aquí, pues bueno, vayamos a calcular. Aquí ya lo tenemos todo conectado, como es lógico. Esto todo se explicaría. ¿Vale? Pero al lanzar el cálculo nos comprueba todo. Si hubiese errores de diseño, pues nos avisaría. Aquí nos iríamos al cálculo de la instalación. Vale, y aquí bueno, ya vamos a irnos un poquito más al grano, al cálculo de la cobertura solar. Para aquí, pues bueno, lo que hace es, en función del sistema de captación, los números de captadores que hay, nos comprueba el volumen de acumulación, pues, y según este método, el FChart, pues lo que nos hace es calcular la fracción solar cubierta por esos paneles en función de la energía demandada. Y bueno, lo que nos da es el factor, por ejemplo, con estos paneles para este edificio, la energía demandada CS es de 72%. ¿Vale? Y siempre se pueden obtener planos, insisto, siempre estoy mostrando solamente listados, pero planos, mediciones, presupuestos, etcétera. Bien, y el último proyecto que tenemos, para que se nos haga esto muy largo, tenemos un edificio de oficinas con energía aerotérmica, ¿vale? Desde CIPE-TERM, HVAC, por ejemplo, en este caso, aquí lo que tenemos es, estamos mostrando, pues, un sistema, desde esquemas de principio, este programa HVAC también está integrado en el flujo de trabajo OpenBIM, al igual que el de CIPE-TERM E+, el CIPE-TERM LOADS, que calcula con cargas técnicas de array, etcétera, CIPE-LEC-RBT, el que vimos antes. Vale, y aquí, pues bueno, se pueden meter infinidad de sistemas y aparte se pueden trabajar esquemas de principio, que es algo muy importante, pero los esquemas de principio no solo son para dibujar, sino que incluso aquí nos permite hacer cálculos y comprobaciones y los sistemas están totalmente relacionados. Es decir, si aquí colocamos una unidad exterior VRF de Toshiba, que es el que está en este caso, pues el sistema a 2 tubos, pues esto también aparecerá en planos de planta, como es lógico. No puede estar aislado en la cubierta, ¿vale? O donde sea en planta 4, aquí está la unidad exterior, ¿vale? Y es la misma que está en esquemas de principio. Y todas estas comprobaciones, aquí podemos ver que podemos meter muchísimos sistemas, pero vemos que tenemos para enfriadoras, bombas de calor, unidades de condensación, torres de refrigeración y cadenas. En este caso, bueno, esta parte se dedica más bien a plantas. Y después tenemos los sistemas secundarios en que tenemos pues, bueno, carga indefinida, podemos colocar una carga genérica o también pues, trabajar con radiadores, unidades de tratamiento de aire, perdón, fan coils, radiadores, colectores de suelo radiante, rooftop y vigas frías, ¿vale? Esto está claro, por ejemplo, unidades de tratamiento de aire, pues aquí nos permite trabajar con volumen constante, volumen variable, climatizador de aire primario, nos hace todas las comprobaciones, filtros. Fíjense aquí esto,
estos programas también están aprobados para seguir las prescripciones de las RAE, ¿de acuerdo? Es decir, aquí, pues bueno, se aplica normativa americana también, podemos aplicar la nuestra, que es la española, RITE, o si no, también la americana. Vemos que aquí, por ejemplo, aquí ya el filtro nos delata, ¿vale? Los tipos de filtro, los MER, ¿vale? Son, pues, los definidos en las RAE. Y, evidentemente, pues bueno, la calidad del aire interior también se puede trabajar con caudales. Este programa está preparado para trabajar con esos caudales que indican las RAE. Bien, entonces, en este sentido, pues aquí lo que haríamos es, igualmente, todo estaría siempre justificado. Por ejemplo, si nosotros vamos a esta unidad, y vamos a consultar comprobaciones, pues nos comprueba todo esto que es muy complejo de comprobar todas las longitudes de las tuberías de refrigerante, con todas las condicionantes que exige pues, cada fabricante, pues nos vendría justificado. Siempre todo está justificado. Y bueno, pues ahora ya lo que nos quedaría, vamos a ver, bueno, ya la energía aerotérmica, lo que quería decir es que desde aquí se puede meter también, lo que pasa que en este programa pues tenemos digamos, un sistema altamente eficiente que es el VRF, también se podría haber incorporado a la aerotermia. Aquí tenemos aerotermia de este fabricante, aquí estos programas pues cada vez se van a ir nutriendo de cada vez de más información de más fabricantes y pues esto pues al final va a ser un programa muy potente. La aerotermia evidentemente pues lo que nos va a hacer es, por ejemplo, si en vez de haber utilizado este sistema, ahora si lo sometemos, por ejemplo, al E+, o al H+, por ejemplo, a simulación energética, y analizamos la letra, pues nos daría una A, ¿vale? Es un sistema altamente eficiente, porque si tenemos una construcción buena y bien aislada, pues nos daría una letra A. Si utilizamos aerotermia, pues nos daría igualmente una A, pero es muy probable que tuviésemos incluso pues, menos emisiones que las que obtendríamos con un simple VRF, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, aquí realmente pues, son muchísimos proyectos, son muchísimos programas y mucha información la que vamos a tratar durante el máster. Por lo tanto, bueno, espero que haya sido de su agrado esta presentación. Simplemente decir que, bueno, que con estos programas se podría justificar documentalmente siempre, a través de las memorias, todos estos requisitos que hemos mostrado en el Real Decreto, ¿vale? Que siempre pues, hay que leer la letra pequeña del Real Decreto, pero bueno, siempre nos exige justificar documentalmente que se mejora la eficiencia energética, que se usan esas energías renovables para tener un salto de letra en la certificación energética, etcétera, etcétera, que se reducen los consumos, y eso siempre quedaría justificado utilizando estos programas, con lo cual pues, cualquier técnico podría llegar a hacer este tipo de proyectos singulares, ¿no? Que es lo que veníamos a describir hoy. Bien, pues yo, por mi parte, no tengo nada más que comentar, simplemente pues agradecerles la asistencia y la paciencia que han tenido esta presentación, que se nos hemos pasado un poquito de tiempo, y le voy a dar palabra a mi compañero Sergio, pues si quiere aportar algo más de información y para despedirse también de todos ustedes. Un saludo a todos y gracias por vuestra asistencia. Vale, perfecto. Diego, muchas gracias por tu explicación. Aquí tenemos un par de preguntas de Daniel. Primero que todo es él habla acerca de los cambios surgidos con el máster anterior que había de instalaciones. Sobre cuáles son los cambios que surgió esta nueva edición y acerca del software CIPECADMEP, porque no se habla acerca de las otras aplicaciones de CIPE-TERM en otros y en sus seminarios dictados por empresa OpenBeam. Que si PCADMEP la consulta va a desaparecer por no ser flexible para BIM. Vale, vamos a ver. Y esto traslado lo mismo, aunque nosotros aquí simplemente lo que hacemos, vamos a decirlo, ¿vale? Nosotros damos formación, es decir, formación, evidentemente, nosotros no nos dedicamos, digamos que a la venta de software, ¿vale? ¿De acuerdo? Este es un programa de formación especializado, que utilizamos herramientas específicas
para que los usuarios puedan, evidentemente, desarrollar sus proyectos de forma muy cómoda y muy práctica. Con esto, ¿qué quiero decir? Lo que nos trasladan los compañeros de CIPE, que nos permiten utilizar su software en nuestros programas formativos, ¿vale? Al igual que utilizan, evidentemente, lo que dijimos, vamos a ver también RevitMap. Evidentemente, RevitMap está orientado más bien al diseño y modelado BIM de esas instalaciones. ¿Cuál es el problema que tenemos? O sea, problema entre comillas. ¿Qué tenemos con ese programa? Pues que no nos va a sacar ningún listado justificativo, ningún método de cálculo. Evidentemente, va a estar orientado más bien al diseño y cálculo de instalaciones de una forma aislada de la normativa, ¿vale? Esto no quiere decir que si una persona, pues vamos a dar una serie de pautas, en algunas instalaciones podría llegar incluso a ser fácil hacer una instalación, entre comillas fácil, digo, y que cumpla la normativa. En otras va a ser muy complicado porque se requieren tantas comprobaciones que es muy complicado simplemente utilizar RevitMap. Pero nosotros, bueno, vamos a enfocarnos más bien en eso. En cuanto a los programas de CIPE, hay dos versiones. Tenemos el CIPE CADMEP, va a seguir existiendo, no va a desaparecer. De hecho, pues bueno, algunas actualizaciones normativas que ha habido en estos últimos años, incluso meses, pues se siguen aplicando ese programa. Pues es un programa ya muy maduro, ya no necesita más mejoras, que está aislado del BIM, entre comillas, porque a ese programa se puede importar un IFC y empezar un proyecto, que es una de las propuestas que tenemos en el máster, es precisamente eso. A través de un IFC iniciamos un proyecto con CIPE CADMEP, ¿vale? Con la opción de importar IFC. Y después se desarrollan todas las instalaciones y una vez que desarrollamos todo el proyecto podríamos exportar ese IFC de las instalaciones para, digamos que, integrarlo en el proyecto BIM en el cual se inició el proyecto. Digamos Revit, Archicad o el que sea. Entonces, en ese sentido, no desaparece. La nueva filosofía de los nuevos programas de CIPE, pues, es diferente a CIPE CADMEP. ¿Por qué? Porque ya se puede trabajar de dos modos diferentes. Primero, a través de un IFC Builder, que es un modelador geométrico gratuito, y volcar esa información, pues, trabajar a través de un server, algo que no se permite en CIPE CADMEP. A través de ese BIM server, pues bueno, se va volcando toda la información, se puede trabajar en colaborativo, insisto, cada uno con su propio programa, algo que desde CIPE CADMEP no se permite. El CIPE CADMEP es uniusuario, mientras que los nuevos programas son multiusuario a través de BIM server y se actualiza toda la información a través de IFCs. Incluso se puede, hay un complemento que es para Revit, que es un complemento OpenBIM para Revit, que se puede iniciar un proyecto en ese programa y después completar los cálculos especializados en CIPE. ¿Vale? Bien, entonces yo creo que te he contestado. ¿Cuál es la nueva parte que tenemos en el máster? Pues la nueva parte es precisamente, cosa que no habíamos tenido hasta ahora, son esos nuevos programas de CIPE. ¿Por qué? Porque tampoco nos atendía a todo lo que teníamos que ver en el máster. Ahora prácticamente ya sí, casi, les queda algún programa aún que desarrollar. Por ejemplo, sabemos que en breve pues, va a incorporar el CIPE Plumbing, el Sanitary Systems, ¿vale? Solo tenemos, perdón, el Water Systems, perdón, tenemos solo el Sanitary Systems. El Water Systems pues vendrá en breve y también pues queda la parte de energía solar térmica que todavía no está, pero nos imaginamos que vendrá en breve. Pero esto hace un año, en la edición anterior, sería impensable porque había muy poquitos programas que tocasen todas las instalaciones que vemos en el máster. Ahora sí que prácticamente están todos, ¿vale? Incluso durante el máster, pues ya esos programas que faltan, pues casi seguro que van a aparecer y ya tendríamos la rueda cerrada, el círculo cerrado. Y a mayores también lo que vamos a ver es precisamente RevitMap, que no teníamos en otras ediciones, y también vamos a incorporar, pues bueno, esa parte de HVAC también hemos querido incorporar, aunque eso sí está más aislado del BIM, pues bueno, meter también para aquellos que sean a lo mejor usuarios o pueden llegar a ser usuarios de cálculo de cargas térmicas y sistemas con el hub, ¿de acuerdo? De Carrier. Entonces, digamos que ese es el principal software que vamos a tener. Aparte también pues, vemos Dialux, que es un formato abierto para cálculos uninotécnicos. También veremos los programas especializados de CIPE, que también son como los de Dialux. Y bueno, alguna aplicación así aislada siempre vamos a ver. ¿De acuerdo? Pero que sean aplicaciones en las que se puedan desarrollar proyectos completos, pues básicamente, insistimos, vamos a ver los programas de CIPE, por un lado CIPE CADMEP y los nuevos programas, y por otro lado RevitMap. Y después el resto serán aplicaciones pues, más específicas y singulares para un tipo de disciplina, no para cálculo al que se debe someter todo un proyecto.
Bueno, espero haber contestado tu pregunta. Aparte también de las actualizaciones, evidentemente, de la parte de teoría, etcétera, que hemos metido a mayores, pues siempre hay que meter alguna actualización normativa, hemos metido más parte de teoría con respecto a la versión anterior del máster, con lo cual, pues bueno, todo es mucho más completo. Perfecto, Diego. Muchas gracias por tu respuesta y bueno, de nuevo les indico a todos los presentes que estamos dispuestos pues en Sigurat para resolver sus inquietudes. Si están interesados en el máster, háganlo llegar a través del correo electrónico sergio.munoz@sigurat.com, como lo veían anteriormente. Gracias, Diego, por tu presentación y gracias a todos los presentes por asistir a este seminario. Les invito a que llenen la encuesta que tenemos a continuación. Juan Felipe, muchas gracias. Daniel Núñez, muchas gracias. A todos los que están ahí conectados, muchas gracias. Y bueno, ya nos veremos en una próxima ocasión. Les invito a que llenen la diligencia en la encuesta que tenemos a continuación. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Diego, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a todos. Y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.